ministerio donde la palabra de Dios es notoria, su presencia, su manifestación, su amor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ministerio Alfred Pitts Oficial. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. El tema de este día es de la cueva a su presencia. De la cueva a su presencia. Vamos a tener la lectura en el libro de Juan 11, versículo 30 en adelante. Juan 11, versículo 30 en adelante. Gloria a Dios. Sí, así mismo. Alléluia. Le sujet est de la grotte à sa présence. Nous allons lire dans le livre de Jean. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde la pusiste? ¿O dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. No fue Marta que la quitó, escuchen bien. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo al Padre: gracias te doy por haberme oído. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero que ustedes se pongan sobre sus pies. Vamos a dar una alabanza de guerra en este momento. Una alabanza de guerra al Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Sabe por qué vamos a dar una alabanza de guerra al Rey de Reyes y Señor de Señor? Porque la Biblia aquí me enseña que Él se conmueve con tu situación. Dice la Biblia que Él se conmovió 2 veces con un mismo caso. Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted levante la mano al cielo y comience a adorar a Dios. Comienza a adorar a Dios, comienza a adorar a Dios, comienza a adorar a Dios. Padre, Señor, tú eres bueno, 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 tú eres bueno. Papá, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Para siempre son tu misericordia, para siempre son tu misericordia. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Te damos toda la gloria, toda la honra. Solo tú eres merecedor de toda la alabanza. Solo tú eres merecedor de toda la alabanza. Padre, en este momento, Padre, Señor, lo ponemos en tu mano. Que sea tú que le habla a tu pueblo, para que sea tú que reviva, para que sea tú que transforme, para que sea tú que levante, para que sea tú que hable, Padre. Toma el dominio y control. Tu pueblo necesita escuchar palabra de Dios. Tu palabra.
estás? Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hay diferentes situaciones Il y a différentes situations que nos hacen meter en la cueva. qui font que nous rentrons dans la grotte. Hoy en día hay mucha gente De nos jours, beaucoup de gens que se desentiende que estamos viviendo en un mundo espiritual. ne comprennent pas que nous vivons aussi dans le monde spirituel, Es una realidad que estamos viviendo en un mundo espiritual. alors que c'est une réalité le monde Y cuando spirituel. nosotros nos descuidamos Lorsque nous, con las situaciones que atravesamos, alléluia, à travers les situations que nous traversons, si nos descuidamos de la presencia de Dios, si nous nous délaissons de la présence de Dieu, podemos caer en dificultad nous pouvons tomber dans la difficulté de tal manera que caemos en cueva. d'une telle façon que nous entrons dans la grotte, dans une grotte. Y eso lo podemos ver Et nous pouvons donc le voir en varios hombres de Dios. dans plusieurs hommes de Dieu. Dice la palabra de Dios La parole de Dieu dit, en Jueces 6:2 que había un hombre que se llamaba Gedeón, dans le livre des Juges, il y avait un homme qui s'appelait Gédéon, que estaba pasando por una situación y el pueblo entero junto con Gedeón se escondía en cueva il traversait une situation difficile et lui, avec tout son peuple, se cachait dans des grottes a causa de los madianitas. à cause du peuple qui les poursuivait, les Madianites. Los madianitas todos los años venían Les a Madianites, extraer sus ils siembras. venaient toutes les années pour reprendre leurs semences. Y esto lo hacía meterse en la cueva Et cela provoquait qu'ils rentraient dans les grottes hasta que apareció jusqu'à la ce presencia de Dios en aquel lugar. que Dieu est apparu dans cet endroit. Hasta que apareció el ángel de Jehová en aquel lugar. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel Y apparut le dio una palabra et lui dise une parole. diciendo: tú puedes salir de la cueva. Il lui a dit, Es tiempo de que tú salgas de esa il situación. est temps que tu sortes de la Tú grotte. eres fuerte. Tu es fort. Lo que los hombres no pueden ver, Ce que les hommes ne peuvent pas voir, Dios lo ve. Dieu le voit. Hay otra situación, hermano. Il y a aussi une autre situation, mes frères. La de Elías, Celle d'Élie, un hombre lleno de la presencia de Dios. un homme qui était rempli de la présence de Dieu. Había matado 400 profetas de Baal. Il avait tué 400 faux prophètes de Baal. Por una palabra Mais par une parole que soltó Jezabel, que Jézabel a lâchée, lo puso a temblar de tal manera Élie a commencé à que él avoir se peur. refugió en una cueva. Donc il s'est réfugié dans une grotte. Hay palabras hoy en día que nos dan a nosotros. Il y a des paroles de nos jours Nosotros las recibimos. qui nous touchent, que nous la recevons. Y cuando nosotros las digerimos, Et quand nous faisons la digestion, la hacemos propiedad de nosotros. nous faisons de cette parole une propriété. Y eso hace que nosotros nos metamos en cueva. Et cela provoque que nous rentrons dans une grotte. Espíritu Santo de Dios. Pero siempre Dios tiene una solución. Mais Dieu, il a toujours une solution. Y es que cuando él estaba metido en la cueva, Donc lorsque il était dans la grotte, porque la cueva también te puede pasar hambre, espiritualmente hablando. tu peux aussi avoir faim. Cuando tú te encierras, Tu peux être enfermé. si nadie te da comida, Personne ne te peut mueres te manger. espiritualmente. Tu peux mourir. Et Y cela este aussi hombre dans le estaba passé. metido ahí. Aleluya. Sí, Señor. Estaba metido ahí. Élie était donc dans la grotte Hasta que apareció la presencia de Dios jusqu'à ce que la présence de Dieu en aquel lugar. dans cette Y comenzó a hablar con este hombre. De tal manera que él comenzó, aleluya, a creer lo que Dios había dicho de él. il avait commencé à croire ce que Dieu lui avait dit de lui. Y este hombre salió de ahí. Y después poco a comenzar a profetizar lo que le estaba persiguiendo a él. ¿Sabes lo que es eso? Comenzó a profetizar, Donc il a sorti a de la grotte. profetizarle Il a commencé à prophétiser a la persona que lo estaba persiguiendo a aux él. personnes qui le persécutaient. A la persona que estaba asustada ahora porque el profeta habló. Maintenant, une fois que le prophète a parlé, c'est l'autre personne qui a eu peur. Santo. Espíritu Santo de Dios. Hay otro caso que es el de David. Il y a aussi une autre histoire. C'est le cas de David. Fue perseguido por Saúl. Il a été persécuté par Se Saul. va para una cueva. Il est parti aussi dans La une cueva grotte, de Adulán. la grotte d'Adulam. Y dice la Biblia Et la Bible dit que cuando él estaba ahí, que lorsqu'il était dans la grotte, los hijos de su padre, su familia, sa famille, se dieron cuenta que él estaba ahí y lo siguieron, sa famille a acompañaron. su qu'il était là et ils l'ont suivi.
Pero lo que sorprendió a David fue Et ce qui a surpris à David, que en aquel lugar c'est que dans cet endroit, su compañero, porque cuando tú te metes a la cueva ses y camarades, hay una persona que te está aconsejando que te quede ahí, tú vas a tener compañeros de la misma índole. ses camarades lui conseillaient de rester là. Quand t'es dans une grotte, Usted va a tener compañeros de la misma índole. quand t'es dans une grotte, Espíritu camarades Santo. disaient parce qu'ils sont aussi dans la même situation. Y dice la Biblia que él estaba metido ahí. La Biblia Y su dit compañero era qu'il était là et ses camarades, los afligidos, ils étaient affligés. los que tenían deuda. Ceux qui avaient des dettes. ¿Quieres que le diga eso? Aleluya. La deuda te mete en la cueva también. Les dettes parfois font que La aflicción te mete en la cueva también. l'affliction fait que Ay, sabía, eso no es para siempre. Eso no es para siempre. Algún día tú vas a salir de ahí. Sal de la cueva. pour sortir de cette grotte, ça ne sera pas pour toujours. Bendito sea Dios. Pero hubo un momento que la presencia de Dios tuvo que hacer acto allí en aquel lugar. Donc la présence de Dieu La a Biblia parlé wow, aussi dans cet endroit. yo soy el único que conozco a Dios aquí. David a dit, waouh, c'est moi le seul qui connaît le Seigneur ici. Tú buscas ese jefe de toda esa gente. Y hay muchas veces que el hombre ve, que el hombre ve una cosa, Souvent, l'homme il voit quelque chose, pero Dios ve otra. mais Dieu voit une autre chose. Porque en la cueva muchos te ven como afligido. Parce que dans la Muchos te ven menesteroso. beaucoup croient que tu es Muchos te ven en aflicción de espíritu. beaucoup croient que de l'affliction d'esprit. Cuando la presencia de Dios llega, Mais que lorsque la présence hay de Dieu una palabra, arrive, bendito sea el nombre del Señor, que comienza a caminar en ti. Que comienza a caminar en ti. Que dice tú puedes ser un guerrero. tu peux être arrêté. Y de esta gente salió un ejército. Alors de ces gens-là, c'est tout Gente arretada, toute une armée qui gente de est guerra, des gens de guerre. de los afligidos. Alors qu'avant ils étaient affligés. Hay 7 pasos que yo voy a señalar ahora, Je vais vous dire 7 pas que te hacen meter en la cueva. qui font que nous rentrons dans la grotte. Primeramente, si nos vamos a ver Alors tout d'abord, y analizar en Juan 11, del 30 en adelante, si nous analysons le livre de Jean, si nos enfocamos à partir du verset en la vida de nosotros espiritual, si nous regardons la vie spirituelle, podemos ver que lo primero que hace nous pouvons voir que la première chose qu'il fait, la situación del enemigo es que te enferme el corazón, c'est que l'ennemi, il met te enferma espiritualmente hablando. il nous rend malades spirituellement. C'est la première Después chose. que te enferma, Une fois qu'il le fait ça, te mata. il nous tue Si uno spirituellement no acude a la presencia de Dios, si on n'acclame pas la présence de Dieu. después que te mata, o sea, te mata espiritualmente, Après avoir tué spirituellement, y después te pones atadura, il met des attaches, te pones ligadura, il met des chaînes. y eso hace que tú te desconectes de los sentidos Et espirituales. cela provoque que tu te déconnectes du sens Eso hace que spirituel. tú te desconectes de la presencia, de la esencia de Dios. Cela fait que tu te déconnectes de la présence de Dieu. Eso hace que tú te conectes de la raíz que es Cristo. Cela fait que tu te déconnectes de la racine qui est Christ. Y después que él hace eso, Une fois que l'ennemi fait ça, te quites respirar. il enlève aussi, il Para enlève que tú aussi no le puedas son. respirar de la presencia Pour de que tu Dios. ne puisses pas respirer la Para présence que de tú Dieu. no puedas oír de la grandeza Pour de que tu ne Dios. puisses pas entendre la Para que grandeur de tus Dieu. ojos no puedan ver la grandeza. Pour que tes yeux ne Para puissent que pas tu voir. boca no pueda hablar de la grandeza de Que Dios. ta bouche ne parle plus de la grandeur de Dieu. Y después que él hace eso, Une fois que l'ennemi fait ça, te mete en la cueva. il te met donc dans la grotte. Y después que te mete en la cueva, porque, oye, es un proceso fuerte, mi hermano. Uno lo ve sencillito. Uno lo ve sencillo, C'est como un que si no processus fuera nada. fort qui commence. Y después que él te mete en la cueva, Une fois dans la grotte, te pone una piedra de obstáculo. il met une pierre devant comme un obstacle. Pero después que la piedra está metida ahí, Une fois que la pierre est dans la grotte, adentro de la cueva lo que hay es tiniebla. dans la grotte, ce qui reste, c'est des ténèbres. Tiniebla lo que hay. C'est des ténèbres qui nous restent.
causas que nos meten en cueva. Il y a beaucoup de causes qui nous mettent dans la grotte. Una de las causas que nos meten en cueva es Et une de celles, c'est cuando se nos muere un familiar. lorsque nous perdons un proche de notre La famille. tristeza hace La tristesse, cuando nosotros no podemos superar esas cosas. lorsque nous ne pouvons pas surmonter ces choses-là. Yo sé que todos ustedes han visto eso y yo se lo voy a relatar ahora mismo. Je sais que beaucoup d'entre nous avons vu cela. Cuando los sentimientos nos controlan Quand les sentiments nous contrôlent y nosotros no podemos llevar esos sentimientos a la presencia de Dios, et nous ne pouvons pas ramener ces sentiments à la présence de Dieu, convertimos el Facebook en un altar. nous faisons que les réseaux sociaux, par exemple Facebook, deviennent un hôtel. Y comenzamos a consultar inconscientemente con nuestros muertos. Et nous commençons inconsciemment à consulter des morts, par exemple. Cada año subimos una foto, ay, tanto que te recuerdo. Chaque année, nous publions encore une photo pour Este era el bizcocho que te je me gustaba. rappelle de toi. Si tu aimais ceci, tu aimais cela. Yo sé que donde quiera que tú estés, Je sais que là où tu es, tú me vas a escuchar. tu vas m'écouter. Yo sé que ese bizcocho era que te Je sais gustaba. que tu aimais tel gâteau, tel Yo chose. sé que tú lo vas a disfrutar donde tú estés. Là où tu es, je sais que tu vas Son te brujería, réjouir. Habla eso. Eso es brujería. Repítelo. Brujería. Amén. Están practicando brujería los evangélicos. Alléluia. Consultando a los muertos. On consulte les morts sans même se rendre compte. Aleluya. Inconsciemment. Otra cosa que nos mete en cueva es la falta de perdón. Une autre chose qui nous met dans la grotte, Cuando nosotros nos resistimos al Espíritu Santo, no lo voy a hacer, yo soy un hombre. lorsque nous résistons, Yo no me muevo de aquí, no voy a perdonar a nadie. Yo soy así, punto. nous refusons de pardonner. Le voy a decir algo a ustedes. Je vais vous dire Y quelque el chose. diablo tiene la misma frase, yo soy así, punto. Por eso fue que lo mandamos huyendo por abajo. Cette phrase. Il a dit je suis comme ça. Espíritu de Et c'est pour ça La gente que no se quiere arrepentir y no quiere salir de la cueva. il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se repentir et ils ne veulent pas sortir de la Hermano, Cristo viene pronto. Jésus vient bientôt. Cristo viene pronto. Hay que practicar el perdón. Il faut pratiquer le pardon. Estamos viviendo tiempos difíciles. Des moments difficiles. No nos podemos creer que nos van a humillar, que van a decir la gente, que diga lo que quiera la gente. Il ne faut pas que nous nous arrêtions à dire qu'est-ce que les gens vont dire. Pídale perdón a su hermano. Il faut pardonner, il faut demander pardon. Peu importe ce que les autres disent. Il faut que nous Otra pardonnions. cosa es Une autre cause aussi, c'est el no perdonarse a sí mismo. le fait de ne pas se pardonner à soi-même. Eso te encierra en una cueva. Cela te renferme dans une grotte. Te mata espiritualmente. Ça te tue spirituellement. Parece un títere. Es más, quiero que diga algo. Cuando uno no se quiere perdonar a uno mismo, Quand tu ne te pardonnes pas toi-même, uno ora. tu peux prier. Y cuando el enemigo sabe esa situación, así mismo. Mais lorsque l'ennemi connaît cette situation, el enemigo comienza a recordarte a mí. il commence à te le rappeler. Comienza a trabajar en tu mente. Il commence à le Tú maravilla de la presencia de Dios. Mira lo que tú hiciste. Mira lo que tú hiciste. Regarde ce que tu as fait. Párate de ahí, tú Regarde ce que tu as maravilla. fait. Aleluya. Papá. Dios mío. Sal de la cueva. Sors de la grotte. Bendito sea tu nombre. Otra cosa que nos hace meter en cueva Une autre chose qui fait que nous rentrons dans la grotte, es cuando nos sentimos engañados, traicionados. c'est lorsque nous nous sentons trahis, trompés. Y muchas veces eso causa un dolor inmenso. Souvent, ça cause une douleur énorme. Y eso arrastra raíz de amargura. Et cela s'appelle racine d'amertume. Falta de perdón, como había dicho anteriormente. Et aussi le manque de pardon, comme j'ai dit juste avant. Porque uno no se cree digno de que lo traicionen. Parce que nous ne nous croyons pas dignes, parfois, de ce que nous sommes. Uno se cree muy. Porque yo sembré. Parce que j'ai ce Y que no es j'ai justo que semé. yo coseche eso. Ce n'est pas juste que je ramasse ce que je n'ai pas semé. Otra cosa que está metiendo a la gente en cueva espiritualmente hablando Autre chose qui met les gens dans une grotte, spirituellement parlant, es
es la insensibilidad al Espíritu Santo de Dios. Alléluia, diga eso. L'insensibilité envers le Saint-Esprit de Dieu. La insensibilidad al Espíritu Santo de Dios. L'indifférence devant le La Saint-Esprit. gente ya no quiere que Dios habla. Les gens ne veulent plus que Dieu parle. La gente ya no quiere que Dios revela. Les gens ne veulent plus que Dieu ne La parle gente no plus. cree que Dios puede hacer milagros extraordinarios. Les gens ne croient plus que Dieu révèle, que Dieu peut faire des miracles. Dios se lo mete en cueva. De tal manera Et ça nous met dans la grotte d'une telle manière Bendito Dios. Aleluya. que no pueden ver, que ne peuvent pas voir, no pueden presenciar ne peuvent pas expérimenter la existencia del Dios vivo. l'existence de Dieu Tout-Puissant. Dios está vivo todavía. Dios está vivo todavía. Él sigue obrando de una manera sobrenatural. Él es un Dios sobrenatural. Il est vivant. La insensibilidad al Espíritu Santo de Dios. L'indifférence envers le Saint-Esprit de Dieu. Una indiferencia total. Une indifférence totale. Bendito Dios. Yo sé que a muchos de ustedes la ha pasado. Je sais que beaucoup d'entre vous, Y muchas veces que nosotros estamos, decimos una palabra deshonesta y sentimos en nuestro espíritu una reprensión terrible. nous sentons dans l'esprit de répréhension. Espíritu Santo de Dios. Y seguimos como si no fuera cuatro así. Après nous oublions. Atención, Il faut faire attention. Aleluya. Otro de los pequeños casos que nos hacen meter en cueva. Une autre cause qui fait que nous rentrons dans la grotte, ¿Usted sabe cuál es? vous savez c'est laquelle? Es cuando tenemos C'est lorsque nous avons un alto concepto de nosotros mismos, un très haut estime de nous-mêmes. que nos creemos los superentendidos del momento, de los siglos. Nous croyons que nous sommes les super intelligents du moment. Y eso nos hace insensibles a la presencia de Dios. Ça nous rend indifférents devant la présence de Dieu. Porque lo basamos en los conocimientos. Parce que nous nous basons sur les connaissances que nous avons. Pero dice la Biblia Mais la Bible dit que la presencia de Dios es mi deleite. que la présence de Dieu soit mon. Que hay delicia en la presencia de Dios. O sea, que cuando uno se mete en la presencia de Dios, uno depende del Espíritu Santo. Entonces podemos encontrar delicia. C'est là que nous pouvons trouver le délice. Muchas veces no creemos, hermano, yo fui ante mi pastor allá y duré 4 meses. Él me dio muchísimos datos. Mi hijo, es necesariamente que tú estudies teología. Es bueno que tú te metas en lo que es la hermenéutica. Yo tengo libros ahí de hermenéutica, tengo muchísimos datos. J'ai beaucoup de livres de théologie, d'herméneutique, Sociología. sociologie, psychologie. Y me dio una serie de datos ahí. Mon ancien pasteur qui m'a donné Yo fui a buscarlo. beaucoup de No fue el que quiso darlo, yo fui a matériel. buscarlo. Pero por más conocimiento que nosotros adquiramos, Mais pour plus de connaissances que si no le decimos al Espíritu Santo, si nous ne le disons pas au Saint-Esprit, quiero que tú seas mi maestro. Quiero que tú saques de mi vida. Yo quiero que tú seas je veux que tu sois el que tome el dominio y el control de mi vida. Que no sean estos conocimientos que me controlen y me lleven a la cueva, sino que sea tu presencia. que ça soit ta présence qui me dirige. Es tiempo de dar el lugar al Espíritu Santo en la iglesia. Il est temps de donner lieu au Saint-Esprit dans l'église. El Espíritu Santo quiere trabajar en la Le Saint-Esprit veut œuvrer en nous. El Espíritu Santo quiere trabajar de una manera Il veut travailler sobrenatural. d'une manière surnaturelle en nous. Espíritu Santo. Otra cosa que nos hace meter en cueva es Une autre chose qui fait que nous rentrons dans le grotte, c'est el miedo al fracaso. la peur d'échouer. Y muchas veces nosotros no queremos lanzar. Souvent, nous ne voulons pas nous lancer
Porque nosotros siempre estamos calculando con una calculadora. Nous sommes en train de calculer avec une calculatrice. 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. Si me salgo de ahí no me va a dar 6. Si je sors de là, ça ne donnera pas 6. Hoy yo estoy sin trabajo y sigo viviendo. Aujourd'hui, je n'ai pas de boulot, mais je vis encore. Yo sigo viviendo, le doy gracias a Dios Je porque me continue dieron de todo el vivre. papel y Et todo je el remercie cosas. le Seigneur. Y ahora es que voy para ahora es que voy para mucho ahora. Cuéntame. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Otra cosa que nos hace meter en cueva. Yo sé que usted dice, wow, pero ¿cuánto Autre puntos? chose qui fait que nous montrons Pero dans el la problema es que son cosas diarias que se hacen reflejo en nuestra vida. Las tenemos que mencionar. les choses quotidiennes qui se reflètent dans notre vie. Otra cosa es el miedo a ser desplazado. La peur d'être déplacé. Hay muchas veces dentro de la iglesia tenemos un miedo inmenso a ser desplazados. Souvent dans l'église, nous avons peur d'être déplacés. Pero si el Espíritu de Dios está contigo, Si le si Saint-Esprit eres est que te avec dirige toi, a toda la verdad, c'est lui qui te dirige. ¿cuál es el miedo? C'est pourquoi tu as peur. ¿Cuál es el miedo? Pourquoi tu as peur? Hay un versículo bíblico que me manda un siervo en estos días que le está ministrando mucho. Y él dice, cuando tú te metes en tu aposento y oras al Señor en secreto, lo que tú haces en secreto, Él lo va a revelar en público. Verset qui nous dit que quand nous entrons dans notre chambre, O sea, que tú no nous prions puedes, l'Éternel dans le secret, si tú te la presencia de Dios, tú no puedes tener miedo il va nous récompenser a à ser tout. desplazado. Nous ne ¿Por pouvons qué? pas avoir peur. Porque lo que tú estás haciendo en los secretos lo va a revelar. Parce que ce que tu fais en Así secret, que se levante un profeta, que se levante el evangelista, que se levante el pastor, que se levante el maestro. No tengas miedo. il faut que les enseignants se lèvent, les pasteurs se lèvent, les prophètes se lèvent. Amén. Bendito sea Dios. Santo eres. Aleluya. Otra cosa, bendecido sea el nombre de Dios, Une autre chose que no hace meter en cueva, qui fait que nous rentrons dans des grottes, es el celo ministerial. c'est la jalousie ministérielle. Cuando no entendemos lo que Dios ha puesto en nosotros Lorsque nous comprenons ce que Dieu a fait en nous y estamos persiguiendo la sombra de otros. et nous persécutons les autres, et nous poursuivons les autres, le nombre de quelques temps, Por más que persigamos la sombra de otros, nunca la vamos a agarrar. plus nous essayons Esa de... sombra es Él. Nous ne devons pas la voir parce que Esa sombra Dios se la puso a Él. c'est Dieu lui-même qui l'a mise en lui. Que muchas veces nosotros nos metemos a unos celos terribles. Beaucoup de Y no fois, entendemos. souvent nous ressentons de jalousie très forte Y eso es lo que hace que nosotros nos enfermemos espiritualmente. et cela, ça provoque que nous devenions malades spirituellement, No muramos. que nous mourrons spirituellement. Y los demonios cuando hacemos esa cosa nos sellan con su atadura. Lorsque nous pratiquons cela, les démons Nos meten en cueva. nous attachent, ils nous mettent dans des grottes. Y después, ¿sabes lo que hacen los verdugos? Et après, Nos ponen una piedra. ils mettent une pierre devant Séllalo para que no salga de ahí. pour que nous ne sortons plus de la grotte. Por no haber creído aquel que los sanó y los restauró. À cause de ne pas avoir cru en Jésus. Pero hoy yo tengo una palabra. En este año 2019 se levanta una iglesia que cree que el Espíritu Santo puede restaurar. Va se relever. L'Église qui croit en le Saint-Esprit va se relever. Por eso es que la Biblia dice: acercaos pues a Dios confiadamente ante el trono de la gracia Approchez-vous de Dieu en confiance devant le trône de sa grâce para hallar oportuno socorro. Oportuno socorro. pour trouver du refuge, pour trouver du secours. Aleluya. Aleluya. ¿Quieren que le diga algo? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Cuando Jesús se ve con Lázaro, Lorsque Jésus rencontre Lazare, se pone frente a la cueva. qu'il se met face à lui devant la grotte, Porque eso es lo que hace Jesús. c'est ce que Jésus, Cuando nosotros estamos pasando por prueba y dificultad, lorsque nous traversons des Él épreuves, se pone al frente Jésus il reste en de face, nuestra debilidad, Él se pone al il frente de reste nuestra face à notre dificultad. réalité, il reste Él face, se pone al frente de donde nosotros estamos metidos il reste juste en face para soltarle una palabra, para que nosotros la creamos, pour que nous la croyons, para que nosotros salgamos de esa situación. pour que nous sortons de cette situation. Y dice la Biblia Et la Bible dit, en Juan 11:38 dans le livre de Jean 11, 38,
que cuando Jesús estaba delante que lorsque de Jésus aquella était devant puerta, la grotte, comenzó a hablar con su padre. il a commencé à parler avec son père. Y esto no lo relata la Biblia, pero yo creo así. Porque si el mismo Jesucristo estaba ahí, la atmósfera cambió. La atmósfera cambió. En aquel lugar yo creo que había una atmósfera Quand terrible. Jésus est arrivé, l'atmosphère Lo a changé. profético, aleluya, comenzó a fluir en aquel momento. Bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. La prophétie a commencé à ouvrir en ce moment. Había una atmósfera. Il y avait une atmosphère. Lo sobrenatural de Dios comenzó a Le manifestarse en aquel surnaturel de lugar. Dieu a commencé à se Y manifester. Jesucristo soltó una palabra. Et Jésus a dit une parole. Lázaro, ven fuera. Lazare, sors dehors. Aleluya. Santo de Dios. Jesucristo soltó una palabra y dijo: Jésus, il a dit une parole. Lázaro, ven fuera. Lazare, sors dehors. Pero lo que me gusta a mí Et es ce que j'aime, que Lázaro, c'est que Lazare, en la condición en que estaba, dans la condition qu'il était, en la condición en que él estaba, dans la condition où il se trouvait, él tomó la decisión il a pris la décision de si quería salir sí o no. de sortir. Oui ou non? Y dice la Biblia que él salió sobrenaturalmente. La Bible dit qu'il a sorti, qu'il est sorti. Porque si nos ponemos a escudriñar en hebreo Et c'est cómo preparar a los muertos, c'est un fait surnaturel. no hay explicación humana Alléluia. que detalle cómo él salió de la Si tumba. nous regardons de façon humaine, il n'y a ¿Sabe qué? pas de Lo que façon lo hizo salir de la qu'il tumba puisse sortir de la tombe. fue la palabra que La seule Jesucristo chose qui a fait qu'il sorte de la tombe, le c'est había la escrito a parole de ellos. Jésus. C'est la parole que Jésus a dit. Porque cuando hay una palabra de Dios en nuestra vida Parce qu'il y a fluye, une parole de Dieu dans nos vies y nosotros la creemos, et nous la croyons, no hay cueva que nos resista. il n'y a pas de peur qui la résiste. Alabado sea Dios. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Pero siempre vienen impedimentos y cosas raras. Mais il y a toujours des obstacles. Lo primero que hace Jesús es: La première chose que Jésus fait, quite la piedra. c'est qu'il dit enlevez la pierre tout d'abord. Lo segundo La deuxième, que ocurre en este escenario es qui se passe dans ce scénario, que se levantó una Marta c'est que Martha elle était diciéndole là a Jesús: et elle disait à Jésus, mira, y él ya mais maître, tiene 4 días muerto, ya él. ça fait 4 jours qu'il est mort, ça sent très mauvais. ¿Tú sabes qué quiere decir el nombre de Marta? Tu sais ce que cela veut dire, le prénom Martha? El significado de Marta quiere decir en hebreo La signification en hébreu, la rebelión de ellos. cela veut dire la rébellion. Quiere decir amargura. Cela veut dire amertume. Y esta mujer, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, Et cette femme comenzó a decirle: a commencé à dire à Jésus, Jesucristo, Jésus, y él ya. ça sent très mauvais. Hay mucha Marta en este siglo. Il y a beaucoup de Martha. Que cuando Jesucristo quiere restaurarte, que cuando Jesucristo quiere levantarte, Qui parle lorsque que Jésus cuando veut Jesucristo restaurer, suelta una palabra a tu favor, se aparecen delante de il tu puerta apparaît devant ta grotte pour dire d'autres paroles. a decir: ya tiene demasiado tiempo en esa Pour dire, situación, ça fait très longtemps que tu es dans cette situation. no vale la pena. Ça ne vaut même plus la peine. Vives repitiendo el mismo pecado. Ça fait plusieurs fois que tu répètes le même péché. Ya me tienes quillado ya. C'est bon, je suis pas chez. Ya hemos orado demasiado por esa On a situación. beaucoup trop prié pour toi. No vale la pena que sea levantado. Ça ne vaut même plus la peine que tu No vale la pena que sea transformado. Ça ne vaut même plus la peine que tu sois transformé. Ya no vamos a hacer silicio, oración, ayuno por esta gente. On va plus prier, on va plus jeûner pour Están toi. metidos a un hoyo. Parce que tu es dans un trou. Yo creo que su mejor lugar es ahí donde ella está. Je pense que c'est bien Que se vaya a Jesús. qu'il reste là. Pero mientras Marta Mais lorsque Martha veía a un Lázaro voyait un Lazare decompuesto, décomposé, un Lázaro. un Lazare. Gracias. Ey, es bueno tener esposa. Es bueno tener C'est bien esposa. d'avoir une épouse. Ey, pues. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, que mi esposo está entonces.
Bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. Alléluia. Y la Marta de este siglo, eso es lo que hace. Donc la Martha de ce Lo que siècle, ven la Martha actuelle, es destrucción nada más. ceux qu'ils voient, pardon, c'est de la destruction. Ce qu'ils parlent, c'est de la destruction seulement. Mientras que Cristo cuando se paró en aquella tumba, Lorsque Christ, lui, quant à lui, ce qu'il voit, miraba en Lázaro, il voyait Lazare, un Lázaro il voyait un Lazare restaurado, restauré, un Lázaro un Lazare con todo su sentido compuesto, avec tous ses sens, un Lázaro levantado, un Lazare relevé, un Lázaro resucitado, un Lazare ressuscité, un Lázaro lleno de vida, un Lazare rempli de vie, un Lázaro que un tiempo más adelante iba a estar con él sentado a la mesa con él. le temps après, il allait être avec Un Lázaro que estaba dando testimonio de la vida, bendito sea el nombre del Señor, que Jesucristo le ha hecho con él. lui, témoigner de ce que Jésus avait fait en lui. Nuestra esperanza tiene que estar anclada Notre espoir en Jesús, ancré en Jésus. porque el hombre siempre ve Parce que destrucción. l'homme il voit Mientras toujours des cuando choses uno négatives. se mete en la presencia de Dios, hay una esperanza viva, hay una esperanza viva, hay una esperanza viva. L'espoir est là. El significado de Lázaro Alors, nous allons maintenant la signification de Lazare. es Dios me ayuda, Son prénom signifie Dieu m'aide. porque eso es lo que quiere Dios, Parce que c'est ça que Jésus fait. que nosotros dependamos de Él C'est ce qu'il veut, que nous dépendons de lui para que Él nos ayude, pour qu'il puisse nous aider. para que nosotros Pour que nous dependamos en su totalidad de Él. dépendions complètement de lui. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos metidos en cueva en situaciones, porque todos aquí hemos estado metidos en situaciones terribles Nous avons tous été dans des situations difficiles. y muchas veces no encontramos una mano amiga que nos diga a nosotros, Nous trouvons une tú puedes salir de esa cueva, amie qui nous dit tu peux sortir de cette grotte. tú puedes salir de esa situación. Tu peux sortir de cette situation. Si David salió, tú puedes. Si David est sorti, tu peux. Si Elías salió, tú puedes. Toi aussi, tu Si peux. Gedeón salió, tú puedes. Toi aussi, tu peux sortir. Alabado sea Dios. Santo Dios Todopoderoso. Espíritu Santo. Pero lo que me gusta, Daniel, es Mais ce que j'aime bien, que Jesús, c'est que Jésus, lo primero que dijo, la première chose qu'il a dit, quita la piel, quitar la piel. c'est enlever la pierre devant. La quitaron. Donc ils l'ont enlevée. Entonces apareció una piedra de tropiezo. Et donc, juste après, c'est une pierre, Malta. une autre pierre qui est apparue. Martha. Pero Jesús como la piedra viva. Mais Jésus, comme c'est lui le rocher vivant, El ángulo. l'angle, La piedra que lo edificaba es necesario. la pierre Le que dijo, Marta, édifiant, ponte a un lado que yo me voy a poner al frente. il a dit, Martha, mets-toi dans le Porque yo he quitado toda la piedra de tropiezo Moi, je peux me mettre en para que face. Él me vea a mí como su esperanza. Jésus, il enlève toutes les pierres qui nous empêchent pour que nous puissions voir en lui tout espoir. Él quita toda piedra de Il tropiezo. enlève toutes les pierres. Él quita toda piedra de tropiezo. Cuando Él quiere hacer una maravilla, un trabajo sobrenatural en ti, Él quita toda piedra de tropiezo. Alléluia. Vive el Rey. Aleluya. Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, no solamente restauró esa vida, il n'a pas seulement restauré sa vie à lui, sino que restauró una amistad. il a restauré aussi une amitié. Porque la Biblia dice Parce que la Bible dit que Lázaro era amigo de Jesús. que Lazare, il était ami avec Jésus. Y cuando Él nos llamó, Et quand il l'a appelé, fue para restaurar también esa amistad. c'est pour restaurer aussi cette amitié. Porque cuando uno está metido en cuevas y dificultades, Parce que quand tu es dans une grotte, uno se olvida nous oublions de su souvent amigo fiel. nos amis fidèles. Uno
Uno se olvida de su amigo fiel. Nous oublions notre ami fidèle. Y uno dice, Dios mío, ¿por dónde está el amigo mío? Nous nous disons, mais Aquel que dijo que me iba a salvar. celui qui a dit qu'il allait Aquel que me dijo sauver, que me iba a restaurar. celui qui a dit qu'il allait me ¿Dónde restaurer. está ese amigo? Il est où cet ami? Y él vino a restaurar. Il est venu nous restaurer. Él vino a restaurar esa amistad. Il est venu restaurer cette amitié. Aleluya. Santo. Porque la resurrección Parce que la résurrection impacta con un paquete. impacte Con un paquete. avec un paquet Y en ese paquete también incluye la amistad con Dios. dans lequel l'amitié est comprise aussi dedans. Por eso debemos de procurar C'est pour ça que nous devons que procurer esa relación con el que Padre la relation avec Dieu permanezca, que esa amistad con el Padre permanezca. soit permanente. Esa amistad Cette amitié, cette relation donde el Espíritu Santo Où le te susurra a tu oído y te dice, parle à nos oreilles no corra por ese camino. et nous dit il ne faut pas que tu traverses ce chemin. Porque algunas veces, oye esta, algunas veces, Des fois, cuando tú eres amigo, cuando tú tienes un amigo y cuentas cosas íntimas, Cuando nous avons un es de ami esas cosas qui que nous no raconte des choses están en el intimes. libro, en los libros. Sí, porque una vez que no, que Dios no me habla esta vez ahí, el Espíritu Santo Le habla. Saint-Esprit Porque si tú vas a pasar un Le accidente, Saint-Esprit oye bien, hay que controlar eso. Porque si tú vas a pasar un accidente y el Espíritu Santo te dice, no te montes en ese bus. Si par exemple le Saint-Esprit Y te tú dit, escuchas la voz de Dios y dice así, fue, me salí del bus. tu sors de l'autre. Eso no lo dice la Biblia. Ce n'est pas écrit dans la O Bible. lo dice la Biblia, se lo va a dar un versículo de De Biblia. la révéler. No es descartando lo que dice la Biblia. Es que el Espíritu Santo te advierte de muchas cosas. Como Saint-Esprit amigo. nous prévient. Te advierte de muchas cosas como amigo. Il nous prévient de beaucoup de choses comme un ami. Él habla. Il nous parle. Gloria a Dios. Espíritu de Dios. Oye, mucha gente que han querido tomar veneno, dice, se han confundido. Pues yo escuché una J'ai entendu des histoires de beaucoup de gens historia de la señora Wendy, qui ont allá en essayé Samaria. d'ôter leur vie Si va a tomar un veneno, en buvant du poisson. confundió un veneno y por poco se lo toma. Y decía, si no es por la voz del Espíritu Santo, tú nada que Laura. Ils se sont trompés et Santo. ils ont vu, ils Entonces el ont Espíritu pas vu du Santo, poisson. el Espíritu Santo habla, ¿sí o no? Amén. El Espíritu Santo advierte, ¿sí o no? Con voz audible, con voz audible. Dejemos el cani, que Dios no me habla a través de la palabra de Dios. Dios habla como Él quiera, como Él burro. Dieu nous parle et nous parle pour la vie de sa parole. Il nous parle directement. Espíritu Santo de Dios. Por lo que me gustó de Lázaro, Ce que j'ai bien aimé de la que aún estando en toda su dificultad, c'est que même dans cette condition qu'il était, Él dijo, yo creo. il a dit je crois. Así mismo como Lázaro creyó en esa voz potente, Comme Lazare, il a cru en cette voix puissante, en esa voz que tiene trompeta de Dios, cette voix qui a de trompette de Dieu, que le dijo, Lázaro, ven fuera. qui a dit Lazare sort. Así como Lázaro creyó, tú puedes creer también. Tant qu'il a cru, toi aussi tu peux croire. Tú puedes creer Toi aussi tu peux croire de que Jesucristo te va a sacar de esa situación, que Jésus va te sortir de cette de situation. que Jesucristo te va a guiar a toda la Que Jésus verdad, va te guider à toute de que la Él te va a sacar de la cueva. sortir de la grotte. Aleluya. Gloria a Dios. Espíritu de Dios. Jesucristo. Porque, ¿sabes por qué estoy haciendo mucho énfasis? Jésus-Christ, Porque este es el año de la restauración. je sais bien, Este es el año de la conquista. Este es el año donde las iglesias tienen que romper con el ensanchamiento. parce que cette année, c'est la Tienen que meterse en su corazón. Tenemos que conquistar las almas. Tenemos que romper con ese hielo que no nos deja meterlo en su Il presencia. faut que nous cassions cette glace qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Y Jesucristo es especialista revirtiendo los casos. Jésus-Christ, il est spécialiste en ¿Sabe por cette qué? situation. Porque cuando tú mueres,
Parce que comme tu es lo mort, primero que yo estaba diciendo la verdad, que lo primero que él hace es que te enferme espiritualmente. alors la première chose que l'ennemi fait, c'est qu'il te rend malade spirituellement. Después te mata. Esa Après, il te tue. misma enfermedad te mata. Cette maladie te tue spirituellement, Te mete a la cueva. te fait que tu rentres dans la grotte. Después antes de meterte a la cueva, te pone venda. T'attaches aussi. Y después te mete a la cueva. Avant même d'entrer dans la grotte, te met des attaches. Pero la cueva no la deja abierta. Et une fois dans la grotte, ¿Sabe por il qué? met une pierre, il la laisse pas ouverte. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú cargas y lo que yo cargo es poderoso. Parce que ce que nous portons est tout Te tiene que asegurar. puissant. C'est pour ça que l'ennemi, il veut mettre Y une pierre dans pone la la grotte. piedra. Pero Jesucristo es especialista reinvirtiendo los casos. Jésus, il est un spécialiste en renversant les Lo situations. primero que hizo Jesús fue La première chose que Jésus a fait, c'est que quitó la piedra. il a fait enlever la pierre. Después que él quitó la piedra, Une fois qu'il a enlevé la pierre, él lo sanó, il a guéri Lazare, lo resucitó. il a ressuscité. Y después cuando lo llamó, porque es otra cosa, Quand il a appelé Lazare, lo llamó. quand il l'a appelé, Y cuando él estaba en su presencia, lorsque Lazare est arrivé à sa présence, cuando él estaba en su presencia, lorsque Lazare est arrivé à sa présence, después le dijo, il lui a dit, desatarlo. détachez-le. Yo creo que usted se ponga sobre su pie. Alléluia, mettez-vous debout. Le voy a dar una palabra sencilla para que usted la selle en su espíritu. Vous donnez une parole très Jesucristo facile. no quitó piedra Jesús. de tropiezo. N'a pas enlevé, Jesucristo tampoco quitó la venda. il n'a pas enlevé la pierre, Pero quiero que le diga il n'a algo. pas enlevé les détachements. Los que hicieron eso tuvieron que estar en la presencia de Dios. Ceux qui étaient là, ils étaient dans la présence. Tuvieron que estar ahí en la presencia de Dios para poder quitar la piedra, Pour pouvoir enlever, para poder quitar la venda. pour pouvoir enlever les Porque eso le pertenece a la iglesia. Parce que c'est là à l'église. Yo quiero que usted adore a Dios en este momento. J'aimerais que nous, Yo quiero que usted adore a Dios en este momento. j'aimerais que Dale un aplauso, dale un aplauso, dale un aplauso. Aleluya, aleluya, aleluya. Es tiempo de salir de la cueva. il est temps de sortir de la grotte. Es tiempo de salir de la cueva. Il est temps de sortir des grottes. Si hay una persona que quiere que oremos por él, S'il y a quelqu'un qui voudrait la prière, cualquier dificultad que usted esté pasando, la n'importe presencia de quelle Dios está aquí. difficulté, que soyons. La presencia de Dios está aquí en este La lugar. présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Él quiere que tú salgas de esa situación. Il voudrait que tu sortes de ta Que tú présence, pongas tu dependencia, que tú te inclines solamente a Él. que tu t'inclines à lui, que tu mettes ta confiance en lui, en Dieu. ¿Sabe por qué? Tu sais pourquoi? Porque aquí hay una iglesia, y yo lo creo, Parce qu'il y a une église ici que está et je dispuesta a crois, quitar toda la piedra de tropiezo. qui est disposée à enlever toutes Aquí les hay pierres. una iglesia, y yo lo creo, Il y a une église ici qui est que va a disposée quitar toda la venta. à enlever tous les bandes qui nous rendent les cieux. Bájame la música un poquito ahora, por favor. Ya para terminar, Nous allons finir. les voy a dar otro dato. Je vais vous donner une autre information. Hay vendas Il y a des bandes que se quitan qui s'enlèvent periódicamente. périodiquement, A medida que la gente va entrando en la presencia de Dios, qui s'enlèvent en fait au fur et à mesure que nous rentrons el dans que la tiene présence de amor Dieu. por las almas Celui qui a de l'amour le pour va les quitando la âmes venda, enlève les bandes le va des yeux. quitando la venda de tal manera, bendito sea el nombre del Señor, que los ojos de esa persona
de telle façon se comiencen a abrir. que les cieux de cette personne-là s'ouvrent, Que los oídos espirituales se comiencen a que abrir. les oreilles, le sens Que su spirituel, boca se comienza a abrir. que sa bouche commence Que à su s'ouvrir pie dans le monde comienza a spirituel, caminar por senderos que ses misteriosos. pieds commencent à marcher Que sur su des mano sentiers la puede levantar, aleluya, para adorar al Rey de Reyes pour adorer y le Señor de Seigneur Señores. des Seigneurs. Santo Dios Todopoderoso. La iglesia de Jesucristo tiene una responsabilidad. L'Église de Jésus a une grande responsabilité. Ah, no, porque tiene demasiado problema. Todo el tiempo está en lo mismo. Vamos a botarlo de la iglesia. Des fois nous disons, ah ben celui-là il a trop de problèmes, alors le rejeter de l'Église, c'est pas possible. El propósito de Dios Mais le but de Dieu, es que nosotros c'est que nous adquiramos este ministerio, el ministerio de la reconciliación. gagnons, c'est ça en fait, parce que nous avons le ministère de la Y cuando réconciliation. nosotros asumimos ese ministerio de la Et reconciliación, lorsque nous assumons ce ministère de la entonces réconciliation, somos capaces et donc nous sommes capables de quitar la venda. d'enlever les bandes des yeux aux autres. Somos capaces de quitar la venda. À ceux qui ont les yeux bandés. Si nos cansamos de la gente, Si nous nous de que fatiguons está todo el tiempo cayendo en lo mismo, parce qu'ils sont tout le temps en train de tomber dans le péché, si nous nous fatiguons d'eux, y en vez de restaurarlo, au lieu de les restaurer, en enlever vez de les quitarle bandes, la venda, au lieu de leur enlever la bande des yeux, para que pueda ver la gloria de qu'ils Dios. puissent voir et qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Porque oye otra cosa, Parce que, écoutez-moi bien, si no le quita la venda, si nous n'enlevons pas les bandes des yeux, él no va a poder ver quién hizo el milagro. il ne pourra pas voir qui a fait le miracle. Espíritu Santo, Esprit Saint de Dieu. Alléluia. y quita venda. Pero la iglesia que tiene que hacer eso. C'est l'Église qui doit enlever les bandes des yeux. No le dejemos todo a Dios. Él dijo bien claro, Nous ne pouvons pas laisser tout le travail à Dieu. quítale la venda. Il a dit à Lazare, enlevez-lui les Él bandes, tenía potestad para quitar. détachez-le. Lui, il a la l'autorité d'enlever. Mais il a laissé Que les los que autres. están en su presencia Il a laissé ceux qui sont dans sa participen Il a de la participé. obra majestuosa Il les a laissés participer que está haciendo Dios en el hombre. à l'œuvre que Dieu est en train de faire dans les hommes. Sal de la cola Sors de la grotte. a la presencia de Dios. Va à la présence de Dieu. Sors de ta grotte. Va à la présence de Dieu. Soyez tous bénis.